servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Bueno, aquí nos vamos a detener un rato. Muchas veces el Padre está hablando a las almas que quieren que el Padre libere las almas que están cautivas, pero hay personas que dicen, mejor déjanos. Nosotros queremos vivir de esa manera, nosotros queremos disfrutar el mundo, nosotros queremos disfrutar de la carne. Entonces el Padre viene e insiste a través de Moisés, declarando la libertad para el pueblo de Dios. Muchas veces Dios nos habla con amor, nos habla diferente forma para que nosotros tengamos la libertad de nuestras almas. Por ejemplo, mi persona, yo a la tercera vez acepté al Señor como único Señor y Salvador, a la tercera vez, pero tuvo que venir un proceso fuerte para que yo aceptase a Jesucristo. 3 veces me amó el Señor y a la tercera yo acepté. Entonces, amados, acá el pueblo de Israel había enviado a profetas, había enviado libertador, pero ellos todavía seguían en la mentalidad de esclavos. Muchas veces el Padre quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, dándonos la riqueza espiritual y material, pero somos nosotros los que a veces nos salimos de la mentalidad porque fuimos formados rígidamente a través de la opresión. Por eso acá vamos a ver en Éxodo 14, 13, y dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Entonces lo primero que viene a decir a nuestra vida es, el Padre nos dice en esta mañana, no teman, porque yo estoy contigo. Pero dice, estad firme. ¿Qué es firmeza para usted? Estabilidad, seguridad, convencido de que está firme, está parado. Pero somos nosotros los que tenemos que creer en esa palabra. Vamos a ver también en Josué 1:5, Josué capítulo 1, versículo 5, dice la escritura, nadie te hará frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea que hay otra promesa de que Él siempre estará con nosotros. Pero somos nosotros que muchas veces nos sentimos solos porque no vemos la ayuda, el apoyo que necesitamos. Pero el Padre dice de que Él estará con nosotros todo el tiempo y Él no nos va a dejar. Ahora bien, vamos a ver en Isaías capítulo 41 y versículo 13. Isaías 41 y versículo 13. Vamos a ver otra promesa donde el Padre nos habla. 41:13 dice la palabra del Señor, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nuevamente dice, no temas, yo te ayudo. Hay otra promesa que siempre el Padre nos recalca, pero también Él quiere que nosotros pongamos de nuestro esfuerzo. Cuando nosotros nos esforzamos, el Padre empieza a liberar cosas. Y aquí vamos a ver paso a paso de qué manera obtener la victoria en Él. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir. Si nosotros tomamos la decisión de avanzar, de conquistar, entonces el Padre abre la puerta. Vamos a ver Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y dice la palabra del Señor, yo conozco tus obras. Así que todo lo que usted ha hecho para el Señor, le quiero decirle, Dios hace memorias. ¿Pero fue hace años? Sí, pero Dios hace memorias de lo que usted siembra en el reino de Él. He aquí, he puesto delante de ti, ¿lo cree o no lo cree? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, creemos a la palabra que está escrito. Si Él dice que hay una puerta abierta, ¿qué debe de hacer usted para ir a la puerta? Acción, caminar hacia la puerta abierta. Ahora si nos quedamos allá esperando, recostados, la puerta va a estar abierta. Pero somos nosotros que tenemos que ir hacia la puerta abierta. Somos nosotros. Ahora sí, volvamos otra vez a Éxodo 14. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Hará qué dice? Hoy. Por eso yo le di el significado del número 8. Lo que hará hoy con vosotros, con nosotros. Muy bien, entonces cuando Él habla de que hará hoy con nosotros, significa que va a caer todo gigante. Ahora bien, vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Ahorita le digo el versículo. Versículo 19. Perdón, 39. Versículo 39. Primera de Samuel 17, 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó y andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. 40. Muchas veces queremos caminar con nuestras propias fuerzas humanas. Aquí David probó la armadura que tenía Saúl. Era una armadura, una protección humana que tenía Saúl, el rey Saúl. Y le dijo a David: bueno, te vas a poner eso para poder pelear contra el gigante. Siempre, ¿verdad? Pero David, ¿qué dice aquí? En el 40. Y esto ya es la fe, la convicción de la palabra. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Eso fue el arma letal que David escogió. Ahora bien, si juzgamos lógicamente y vemos a David con Goliat y decimos: David no va protegido. ¿Sí o no? Lo pueden matar, lo pueden herir y toda la cosa, el comentario. Pero lo estamos viendo con ojos naturales. Pero si lo vemos con ojos espirituales, ahí va a ver cómo va David de protegido. Entonces, hay cosas que nosotros entramos en el ámbito de la fe, de la sobrenaturalidad, donde muchos van a decir: pero esto no creemos, está en peligro, como David. Entre comillas, en ojos naturales, se enfrenta al Goliat sin tener una armadura material. Pero ¿qué dice en el 40? Él tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda. La honda es figura de fe, de fe. La piedra es figura de la palabra del Señor. Y se fue hacia el filisteo, hacia la oposición. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Qué tremendo va, hasta el chamuco tiene escudero. ¿Sí? Qué tremendo. Hasta escudero tiene miedo. ¿Sí? Porque tiene su escudero. Pero amados, nosotros tenemos escuderos que se llaman ángeles, arcángeles también, bueno, y mucho más. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio como yo.
y de hermoso parecer, que aquí lo miran ustedes. Y dijo el filisteo a David: ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y aquí es donde yo quiero entrar. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, y esa es la convicción que nosotros debemos de estar seguros quiénes somos y quiénes están con nosotros. Romano dice: si Dios conmigo, eso ya lo sabemos de memoria. El detalle es que cuando se presenta la circunstancia, se nos olvida y salimos corriendo. Bueno, amados, entonces dice: tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quiero decirle algo: el chamuco se metió en serios problemas con usted. Se metió en serios problemas con usted, porque usted y yo no estamos solos. Se metió con los, ¿qué? Con los escuadrones de Israel. Entonces la pregunta es: si leemos, si sabemos que tenemos escuadrones, ¿por qué a veces nos pasamos aquí en la izquierda donde decimos estamos solos? Si estando aquí hay escuadrones, o sea, no estamos solos. Pero dejamos que el enemigo nos intimide, nos mete miedo. Entonces, amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerle importancia al enemigo, a las amenazas del enemigo, o vamos a ponerle atención a la cobertura que tenemos de parte de Dios? Si vamos a ponerle atención a la cobertura de parte de Dios, no va a haber gigante, nada que nos va a detener. Y aquí Goliat se puso en contra del pueblo de Israel para detener el avance y la conquista. La pregunta de esta mañana es: ¿qué Goliat se está oponiendo a tu conquista, a tus sueños, planes, metas, propósitos, anhelos, etcétera? ¿Qué Goliat es? Ahora la pregunta es: ¿cómo lo vamos a vencer a ese gigante? ¿Cómo lo vamos a quitar del camino? Vamos a usar honda y piedra, ¿va? La palabra, fe y la palabra. Muy bien. Bueno, sigamos leyendo. La declaración es muy importante, que tú declares con fe y autoridad. Jehová te entregará, es una afirmación, es una convicción, es una firmeza, que lo que David estaba declarando que pasará. Ahora la pregunta es: ¿qué declaración está declarando usted? ¿Será para mañana, para hoy, para pasado? ¿Para qué? ¿Para cuándo está declarando? Porque aquí hace una afirmación, no para mañana. ¿Qué dice él? Jehová te entregará hoy. No dice mañana, un mes, un año, de repente, quizás, algún día. No, hoy. Y si dice hoy, es porque es hoy. Pero hermano, hoy es hoy. Entonces lo vamos a declarar después de después de la prédica. Hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, quitándole la autoridad y poder. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Mazatenango, Suchitepeques y en su familia. Y sabrá toda esta congregación, Jesús el buen pastor, que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará
en nuestras manos. La afirmación total, convencido y seguro que estaba David. La pregunta de esta mañana es: ¿cómo estamos convencidos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra convicción en la palabra? Si hay una firmeza en nuestra palabra, declaremos la palabra sin dudar alguna. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente. ¿Cómo entonces? Quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces, amados, la palabra que va a ser lanzada con fe, con autoridad, lo declaramos en el nombre de Jesús, que caerá cualquier obstáculo de las tinieblas que pueda estar fraguando en contra de su vida o familia o ministerio o empresa, economía, salud, etcétera. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos. Así es, ¿verdad? Sí. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sararín hasta Gat y Ecrón. Entonces, amados, podemos ver de cómo Dios les dio la victoria totalmente al pueblo de Israel. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús, así como cayó ese gigante, así cae hoy todo obstáculo en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, ahora sí, regresemos a Éxodo, donde está nuestro texto base. Éxodo 14. Entonces le dice: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¿qué dice? Nunca más para siempre lo veréis. Es una afirmación que hoy usted y yo estamos tomando, declarando que todo egipcio, todo espíritu que ha venido a querer estorbarnos, desafiarnos, oprimirnos, nunca más lo veré en mi vida, en mi casa, en mi economía, familia, etcétera. Nunca más lo veré. Pero esa es una afirmación que usted lo tiene que declarar. Nunca más te veré, y usted le menciona el nombre de lo que le está estorbando. Porque si no, no se va a ir. Obviamente se va a ir por su nombre. O por ejemplo, cuando dicen que pase, tiene que decir el nombre. Por ejemplo, si van a Lix o van a otro lugar. Siguiente. Entonces lo primero que dicen, su nombre. Si no, no va a pasar. Tiene que dar su nombre. Y se tiene que ir el chamuco. Bueno, muy bien. Entonces podemos ver de que Dios envía su palabra para que nosotros creamos en él. Ahora vamos a ver en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra entonces va a ser prosperada en usted y en mí. La palabra dice, no va a regresar ¿a dónde? A él. O sea, tiene que tener efecto. Tiene que cumplirse la palabra. Entonces, ¿por qué decimos que no se cumplió la palabra? ¿Qué pasó ahí? Somos nosotros. La palabra fue lanzada. Vamos a ver rapiditamente por qué a veces no prospera la palabra en nosotros.
hay unos factores. Mateo capítulo 13, versículo... Mateo 13, 19. Porque a veces no prospera la palabra o no hay cumplimiento en nosotros. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra que fue enviada, porque le digo algo, cuando viene una palabra, viene persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a querer que germine esa semilla que le fue liberado sobre su tierra, o sea, sobre usted. Pero usted tiene que velar por su semilla, cuidar su semilla. Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Entonces, ahí sí dice esta persona, sí se cumplió. Las otras personas dicen, no se cumplió. No es de que no se cumplió, cómo estaba la condición de su corazón. Ahí está claro el ejemplo. 4 personas diferentes acá. El número 1 dice que se arrebata el enemigo en los pensamientos. Bueno, el número 2, como tiene piedras, tiene golpes en el corazón, palabras que han dolido, eso no, la falta de perdón hace que no fructifique la semilla, no germine la palabra. Tercero, la raíz, que al venir la aflicción de corta duración, la aflicción entre espinos, son las aflicciones, son las decepciones que ha tenido en la vida. Entonces eso hace infructuosa la palabra. No se cumplió, hermano. No es de que no se haya cumplido. ¿De qué manera está el corazón y el alma? La misma semilla que lanzó en el primero es la misma semilla que lanzó en el último. Es la misma. Aquí habemos muchas tierras. La palabra está siendo liberada. La condición de la tierra, solo Dios sabrá. Cada quien conoce cómo está su campo, cómo está su tierra. Usted sabe cómo está su casa. Si hay una basurita hay que levantarla. No, al fin de que llegue el fin de semana lo voy a limpiar. Entonces, o sea, uno pues es consciente de qué manera está viviendo, qué es lo que tiene adentro, ¿o no? Ahora, si a uno le gusta ahí acumular, bueno, ahí que sigue, ¿va? Pero si uno acumula basura, ¿sabe qué pasa? Vienen los ratones y esos otros insectos. ¿A causa de qué? De mucha acumulación. No vienen las ratas sin que haya basura. Después ya se vuelve, usted ya sabe. Bueno, espiritualmente hablando estoy. Muy bien. Entonces debemos de tener la confianza y la convicción de que Dios nos dará la victoria. Volvemos a Éxodo 14 y versículo 14. Dice la escritura, Jehová peleará por vosotros. ¿Quién va a pelear entonces? Él peleará por nosotros. ¿Y qué dice? Estaréis tranquilos, tranquilos. Cuando nosotros estamos tranquilos creyendo la palabra, Él avanzará. Jeremías 20:11, vamos a leer. Jeremías 20:11.
11. Vayamos a Jeremías. Jeremías 20:11. Vamos a ver qué dice Jeremías. Dice la palabra del Señor: mas Jehová, ¿qué dice? Está ¿con quién? Conmigo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Como poderoso gigante. Usted tal vez se haya preguntado alguna vez por qué los hermanos dicen que el Señor es como poderoso y gigante. Ahora usted lo está leyendo, ¿sí? Por si tenía alguna duda en nuestras oraciones que hacemos a veces. Todo es bíblico. Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces el Padre va delante de nosotros, está con nosotros. Bueno, vamos ahora, vayamos a Salmos 27:1. Yo quiero que usted se vaya bien alimentado en esta mañana de la palabra del Señor. Salmos 27:1 dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, o sea, es figura de todos los espíritus inmundos, mis angustiadores. ¿Cuál es su angustiador? Puede ser una deuda, puede ser una enfermedad, puede ser un problema, puede ser una aflicción, una preocupación, un afán, etcétera. Y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, amados, el que está convencido, aunque se levante Goliat, aunque se levante lo que quiera levantarse, si usted y yo estamos confiados, venceremos. Porque Él peleará por nosotros. Y vamos a tener la victoria totalmente. Ahora, muy bien, vayamos a Salmos. Aquí tenemos que tener claro, cuando viene cualquier cosa a nuestra vida, tenemos que saber quién está con nosotros. Bueno, Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1, dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que ante todo, que el Señor esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, usted ya leyó qué pasa. Obtenemos la victoria en Él. Ahora, si Él no está en nuestra casa espiritual o natural, en vano, dice, así lo dice. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ante todas las cosas, que sea Dios en primer lugar, amados. Que sea Él en primer lugar para obtener la victoria total en nuestra vida. Muy bien, vamos a ver otro pasaje bíblico. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Jeremías 1:12. Vamos a ver ese pasaje que tenemos que estar convencidos. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para
que se quede ahí olvidado, no, para ponerla por obra. O sea que si Dios te ha dado a ti y a mí una palabra, Él lo va a poner por obra. Pero tenemos que creerla en el nombre poderoso de Jesús. Aparte aquí vamos a ver otra cosa, hay que confesarla. Vayamos a Ezequiel 37, que es un pasaje muy conocido, pero debemos de leerla. Ezequiel 37. ¿De qué manera vemos nosotros las circunstancias? Y ahorita vamos a declarar la palabra. Y dice Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. A veces vemos las cosas secos, sin vida, sin esperanza. Así vemos a veces las cosas, secos. No, hermano, aquí se terminó todo. Eso es en el ojo humano. Pero si vemos con los ojos espirituales, veremos la mano de Dios sobrenaturalmente. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. Quitemos los huesos secos y hagamos un paréntesis. ¿Cuáles son esos huesos secos para usted? No. Sueños no cumplidos, metas, emprendimientos se han pausado, familias, economía, una enfermedad, las familias, etcétera. Así lo vemos a veces, secos, ¿o no? No, hermano, yo ya luché, llevo 10 años. Bueno, pero la buena noticia es que aquí vamos a liberar una palabra. Vamos a liberar una palabra en este momento y vamos a declararla. Bueno, entonces, aquí viene un mandato en el 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. O sea que no solo lo tienes que ver las cosas secas, que usted ya sabe, sino que ¿qué vamos a hacer? Estrategia. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré entre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. 7. Acción. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. O sea que cada vez que tú y yo profetizamos la palabra, no lo vemos físicamente, pero espiritualmente sí está pasando algo, solo al declararla. Y por eso es muy importante que usted y yo meditemos antes de hablar cualquier palabra que salga en diferente momento, qué clase de palabra, porque en ese momento se está activando. Porque aquí, si aquí dice, mientras él estaba liberando la palabra, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Tengamos cuidado, ¿qué palabra sale de nuestra boca? ¿Buena o mala? De que se va a activar, se va a activar. Como le digo, sea para bien o para mal, pero de que se va a activar la palabra que va a salir de su boca, se va a activar. Y por eso tenemos que pedirle perdón a Dios si ha salido alguna palabra mal dicha. Porque si no, actúa. Bueno. Mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Pero por qué se juntaron cada hueso con su hueso? Porque la palabra que liberó y se activó.
O sea que la naturaleza está esperando una orden de la semejanza que el Padre crió, que es usted y yo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, en Génesis, le dio la potestad ¿a quién? Al hombre. Y le dijo, te doy poder para sojuzgar y señorear. O sea, le dio el poder, la autoridad, el dominio, el gobierno sobre toda la tierra. Por eso lo que usted libera, tengamos cuidado de ello. Y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. O sea que la palabra que vas a liberar va a cobrar vida en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.